Comencemos. El aparato locomotor es un conjunto de estructuras anatómicas que permiten el movimiento y la locomoción en los animales. Vemos que está compuesto de huesos, músculos, articulaciones, tendones, etc. El aparato locomotor va a proporcionar estructura al cuerpo y también protección a los órganos internos. Aquí tenemos algunas de las ciencias que se encargan de estudiar cada parte del aparato locomotor y que veremos más adelante. Por ejemplo, la osteología se encarga del estudio de los huesos, la miología de los músculos y la artrología de las articulaciones. Pues ahora hablemos de los huesos. Los huesos se consideran órganos ya que están compuestos por células. Entre ellas tenemos a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que son células especializadas y que se encargarán del mantenimiento y la remodelación del tejido óseo. Vemos también que los huesos poseen médula ósea, la cual cumple un rol muy importante, ya que tenemos entre una de ellas a la producción de las células sanguíneas y almacenamiento de células hematopoyéticas. Vamos a ver que el hueso también presenta una cobertura. La primera, que es el periósteo, es una membrana fibrosa y densa que recubre la superficie externa de los huesos, exceptuando las articulaciones. Luego tenemos al endosteo, que es una membrana un poco más delgada que recubre la superficie interna de los huesos, especialmente las cavidades medulares. Luego también vemos que los huesos están provistos de vasos sanguíneos y nervios. Estos les van a proporcionar nutrientes y oxígeno, así como transmitir señales sensoriales y motoras. Aquí vemos una imagen de un hueso donde podemos ver sus partes más principales, por ejemplo los lados más extremos que se denominan epífisis, que se encuentran a ambos lados, y la parte central que recibe el nombre de diáfisis. También podemos ver el periósteo, que como dijimos es una membrana que recubre en la parte externa del hueso, y también, y algo muy importante, la irrigación e inervación que recibe el hueso. Aquí tenemos un corte transversal un poco más cercano donde podemos ver nuevamente el periósteo que recubre la parte externa, y aquí ya el endosteo que recubre la parte interna, sobre todo relacionado al canal medular. Pues vayamos con la función que tienen los huesos. Vamos a empezar con la primera y muy importante, que es la protección de los órganos. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos lo que es la cavidad torácica. En este caso las costillas y el esternón se encargan de proteger los órganos como los pulmones y el corazón. Luego el movimiento, la unión de los huesos con las articulaciones y todo el conjunto va a permitir que el animal pueda movilizarse. Al igual que los huesos también van a cumplir un rol muy importante de sostén. Pues empezaremos clasificando a los huesos de acuerdo a diferentes parámetros. En esta oportunidad vamos a hablar de un esquema general del sistema esquelético, empezando por los huesos axiales, que como su nombre lo dice, son aquellos huesos que están relacionados con el eje axial o principal. Por ejemplo, tenemos a todas las vértebras del cuerpo, tanto las cervicales, torácicas, lumbares, sacras y incluidas las de la cola. Tenemos también los huesos del cráneo, que también son considerados huesos axiales. También los huesos del aparato hioideo, que lo vamos a ver más adelante a detalle. Las costillas, que están relacionadas también al eje axial, y también el esternón. Siguiendo esta clasificación, vamos a ver y hablar acerca de los huesos apendiculares. Estos huesos son aquellos que van a formar parte de los apéndices o extremidades del cuerpo del animal. En este caso tenemos a los miembros torácicos o anteriores y a los miembros pélvicos o posteriores. Siguiendo nuevamente esta clasificación, vamos a hablar acerca de los huesos heterotrópicos o viscerales. Estos huesos son estructuras que se encuentran en lugares inusuales dentro del cuerpo y que no forman parte del esqueleto axial ni apendicular. Generalmente son pequeños y están asociados a órganos o estructuras específicas. Por ejemplo, tenemos el os penis, que es el hueso del pene que se encuentra en los perros. Esta va a proporcionar rigidez al pene durante la copulación. También tenemos al os cordis o hueso cardíaco.
Este pequeño hueso cartilaginoso se encuentra en el corazón de los bovinos, más específicamente en la pared del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a clasificar a los huesos por su origen. Tenemos en primera instancia los huesos primarios o primordiales, que básicamente se refieren a los huesos que se forman inicialmente durante el desarrollo embrionario a partir de tejidos cartilaginosos. Estos modelos iniciales se van a desarrollar y remodelar para formar los huesos definitivos en el esqueleto, como por ejemplo el húmero y el fémur. Luego tenemos a los huesos secundarios, que por su parte son aquellos que se forman de procesos de osificación secundarios en áreas específicas del esqueleto, como los huesos del cráneo, los huesos que forman la cara y también los huesos de la mandíbula. Ahora vamos a clasificar a los huesos de acuerdo a la estructura interna que presentan. Empezaremos con los huesos compactos, que también son conocidos como huesos corticales, ya que presentan una forma densa de tejido óseo que forma la capa exterior de los huesos largos y la mayoría de los huesos planos. Estos huesos van a proporcionar resistencia y protección. Por ejemplo, tenemos al fémur y también a los carpos, que podemos observar aquí. Luego tenemos a los huesos esponjosos, que también son llamados trabeculares. Estos son menos densos que el compacto y se encuentran al interior de los huesos largos y sobre todo en porciones centrales de otros huesos. Contienen muchas trabéculas dispuestas en forma de red, como podemos ver aquí, y van a proporcionar soporte y ayuda a la producción de células sanguíneas. Tenemos como ejemplo la vértebra que vimos hace un momento y también aquí un corte muy interesante del hueso. Como vimos, la parte de la epífisis de los huesos generalmente va a tener una porción esponjosa. Y ahora hablemos de los huesos mixtos. Básicamente los huesos mixtos van a combinar ambas características, ya sea de compacto y esponjoso. Por ejemplo, la epífisis que vimos hace un momento, que es la parte externa de los huesos, suelen ser esponjosas, mientras que la diáfisis, la parte central que vimos, suele ser mucho más compacta. Y bueno, en este ejemplo los huesos de las aves tienen una combinación muy particular, ya que esto los ayuda a adaptarse para el vuelo y la locomoción terrestres. Ahora vamos a clasificar a los huesos por su forma. Tenemos los huesos largos. Estos huesos largos se van a caracterizar por brindar soporte y facilitar el movimiento. Tenemos como ejemplo el húmero y el fémur. También, y algo muy importante, es que se caracterizan por presentar un canal medular en su interior, a diferencia de los huesos alargados que vamos a ver más adelante. Los huesos cortos son huesos que proporcionan estabilidad y amortiguación. Aquí tenemos como ejemplo los huesos carpianos, a los huesos tarsianos también y las vértebras. Los huesos planos son delgados y con forma laminar. Estos van a proporcionar protección a órganos vitales y a áreas de intersección o inserción muscular, por ejemplo la escápula que vemos acá y los huesos del cráneo. Los huesos mixtos tienen forma irregular y no se ajustan a ninguna de las anteriores categorías. Cumplen diversas funciones tanto de protección y soporte. En este caso el hueso temporal se considera mixto por presentar tejido óseo compacto, que es la parte petrosa del hueso temporal, y tejido óseo esponjoso, que resulta de la parte esponjosa de esta porción del hueso temporal. Dentro de los huesos mixtos también tenemos a las vértebras, porque ya vimos que la parte interna de una vértebra está compuesta por tejido esponjoso. Los huesos alargados son más largos que anchos y con extremos más amplios. En lugar de presentar un canal medular, estas van a presentar tejido óseo compacto y esponjoso para brindar resistencia y flexibilidad. Y aquí hay que tener mucha consideración porque son diferentes a los largos. No es igual un hueso largo que un hueso alargado, básicamente por como vimos, y la gran diferencia es que los huesos largos presentan el canal medular y los huesos alargados no presentan el canal medular. Pues ahora pasemos a los músculos. Los músculos son tejidos contráctiles que se forman y forman parte del sistema muscular del cuerpo.
Estos están compuestos de fibras musculares que son muy especializadas en la contracción y relajación que conllevan a generar el movimiento del animal. Tenemos como por ejemplo muchas funciones como la estabilización de las articulaciones, ya lo vimos, la contracción y relajación, y también este proceso de contraerse y relajarse va a almacenar y liberar energía. Hay muchos tipos de músculos. Empecemos hablando acerca de los músculos esqueléticos, que también son conocidos como músculos estriados o voluntarios. Básicamente estos músculos son responsables del movimiento voluntario del cuerpo y están unidos a los huesos mediante los tendones. Ahora hablemos acerca de los músculos viscerales. También son conocidos como músculos lisos. Estos son también no estriados o involuntarios, se encuentran en paredes de los órganos internos y vasos sanguíneos. Básicamente son responsables de las funciones como las contracciones intestinales y regular el flujo sanguíneo. Tenemos otro tipo de músculo que es el músculo cardíaco, que básicamente es un tipo especializado de músculo estriado que forma el corazón y responsable de generar la fuerza necesaria para bombear sangre por todo el cuerpo. Algo muy importante que recalcar aquí es que los músculos se unen a los huesos por medio de los tendones. ¿Pero qué son los tendones? Básicamente son tejidos conectivos fuertes y flexibles que conectan a los músculos con los huesos, permitiendo así transmitir la fuerza generada para la contracción muscular a los huesos, lo que resulta en un movimiento. Recordar también que los músculos presentan un punto de origen e inserción que lo detallaremos más adelante. Por su contracción, los músculos también presentan una clasificación. Vamos a hablar acerca de los músculos dinámicos, que son aquellos que están involucrados activamente en la generación del movimiento en las articulaciones, produciendo movimientos articulares gracias a su contracción o su relajación. Tenemos como ejemplo al bíceps braquial o al cuádriceps femoral. Luego tenemos a los músculos dinamoestáticos, que básicamente van a ayudar a estabilizar alguna articulación durante el movimiento. Trabajan más que todo para mantener la postura del cuerpo, mientras que otros músculos generan el movimiento en sí, como los músculos abdominales. Tenemos también a los músculos estáticos. Estos músculos son aquellos que trabajan constantemente para mantener la estabilidad y postura del cuerpo sin generar movimiento visible. Están más que todo ubicados en el suelo pélvico y a nivel del cuello profundo. Vamos a recordar ahora también los movimientos que vimos en el video anterior, tomando como referencia nuestro plano medio. Por ejemplo, tenemos al movimiento de pronación, que básicamente significa llevar la palma hacia este plano medio, y el movimiento de supinación, que es lo contrario. De igual manera, aquí tenemos una mejor imagen para darnos una idea de pronación y supinación. Y el otro movimiento muy importante, que es la abducción, que significa alejar el miembro del plano mediano, y la aducción, que significa acercarlo. Esto es muy importante porque por su movimiento los músculos también se clasifican en músculos flexores, extensores, aductores, abductores, pronadores y supinadores. Esto hay que tenerlo muy claro porque lo vamos a clasificar más adelante a los músculos de todo el cuerpo. Pero ya lo veremos con más calma en los capítulos siguientes. Y bien, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que le haya sido muy provechoso y no se pierdan los próximos videos.